¿Qué tal? ¿Cómo están? Gracias por estar con nosotros. Aquí muy contentos de compartir con ustedes páginas vivas desde la hemeroteca de la Biblioteca Nacional de Costa Rica. Y siempre muy agradecidos con las personas que vienen al programa y que nos aportan sus conocimientos, su experiencia, su sabiduría. Y hoy tenemos una vez más a don Rodrigo Calvo Castro, periodista histórico, realmente una figura del periodismo nacional y de la historia del país, porque no solo es una figura que se ocupa de la historia del deporte, sino que también es siempre consciente de lo que es el devenir histórico de nuestro país. Gracias, Rodrigo, por estar de nuevo en Páginas Vivas. Roberto, muchas gracias Encantado. por la invitación. Eh, Muy agradecido, muy honrado por esta oportunidad de estar nuevamente en Páginas Vivas. Es un honor. Creo que es la tercera ocasión que estás con nosotros. Ajá, así es. Y ahora, justamente, hace 50 años, en 1975, se produjeron dos oleadas históricas de México a Costa Rica por 7-0 en la primera oportunidad y meses después, en ese mismo año 75, de nuevo 7-0. Esa debacle futbolística de los años 70 con la selección nacional nos motiva para conversar con Rodrigo partiendo de esos dos hechos y cubriendo la época, la década de 1970, de los 70 en cuanto a selecciones nacionales, vamos a conversar sobre esto. Y claro, vamos a tratar de ser lo más concretos porque la historia es amplísima, de manera que dentro de una semana también tendremos una segunda conversación con Rodrigo relacionado con el fútbol, igualmente en esa década de los 70, pero más bien con los clubes y no con la selección nacional. De manera que, Rodrigo, el 17 de agosto del 75 en el Estadio Azteca, Costa Rica pierde 7-0 Sí. contra México. Y posteriormente, el 23 de octubre del 75 de ese mismo año, en un torneo diferente, en Toluca, nos vuelven a recetar la dosis. Sí, bueno, Y perdona, nada más para darte el espacio que necesitamos y compartir para aprovechar tu presencia, siendo una época en la que el fútbol de Costa Rica, si bien no había clasificado a ningún campeonato mundial, ujú. tenía figuras realmente de gran calidad futbolística, que ahora serían, bueno, lo destacados que fueron en su momento. Sí, efectivamente era una selección de mucho talento. Yo diría que era una selección que en ese momento estaba involucrado en lo que eran las eliminatorias, en un primer momento hacia los Juegos Olímpicos de Montreal 1976 y ya había disputado una eliminatoria previa contra El Salvador. Había ganado 1-0 en Costa Rica, en el Estadio Nacional, con el gol de Carlos Watson. Y después en El Salvador, en un partido muy complicado, gana 2-1 a la selección de El Salvador, con goles de Mario Escuer Barrantes y Rolando Villalobos. Que Ujú. bueno, si hablamos de Rolando Villalobos, que ahora que usted me habla del talento, lo combinamos con los jugadores de esa época que integraban esa selección, era un equipazo. Nos vamos al medio campo con un Fernando Príncipe Hernández, un Andrew Ayuba Paniagua, un Hernán Morales, un José Manuel Chinimba Rojas, un Rolando Villalobos. Y en el ataque teníamos jugadores buenísimos. Teníamos a Carlos Solano,
teníamos a Fernando Macho Montero, teníamos a Javier El Zurdo Jiménez, Leonel Hernández, estaba también Extraordinarios. Edgar Marín, Rafael Ángel Cepelín Camacho, y en el sector defensivo, en la portería, bueno, por ejemplo, en la portería teníamos a Marco Antonio Rojas, Así es. teníamos a Glaston Edmond Clark, Víctor teníamos Monge estuvo. Víctor Monge, estaba Juan Gutiérrez, Juan Gutiérrez. Bernardino Chávez. Entonces estamos hablando de una época muy bonita. Sí, y perdona, y la defensa, bueno, la defensa, la línea defensiva, la figura que más he admirado yo, Walter Elizondo. Walter Elizondo, un extraordinario defensa completísimo, central, muy completo. Y había un novato que en esa época, del 75, Freddy Méndez, estaba Miguel Jasper Simpson Lacey, estaba Carlos Watson, Alfonso Estupiñán, estaba Fernando Solano, Wilber Barquero, estaba por retirarse Álvaro Gran McDonald, Heriberto Rojas, bueno, qué decir de Guillermo Coco Hernández. Realmente, si uno repasa, Luis Bolívar Quiroz, me acuerdo también, el hermano de Ricardo, ¿cómo no? El periodista Ricardo Quiroz. Así es. Estamos hablando de una época muy bonita, digamos, de jugadores muy talentosos, pero que no habían podido asistir a un mundial y que no pudieron asistir a un campeonato mundial. Algunos de ellos sí pudieron asistir a unos Juegos Olímpicos, que fue ya el bautizo de Costa Rica, que fue en el año 80, pero ya nos salimos de la década del 70. En ese momento, cuando eliminamos a El Salvador, en esos dos partidos que relaté, viene una invitación de un torneo amistoso, Torneo Ciudad de México. El Torneo Ciudad de México era una cuadrangular. Participó la selección de Estados Unidos, la selección de Argentina, que era muy joven, era dirigida por César Luis Menotti. ¿Cómo no? Y en ese equipo debutaron nada menos que algunos de ellos que fueron campeones del mundo en Argentina 78, como Américo Gallego, estaba Daniel Valencia, Osvaldo Ardiles. Claro. El portero era Ricardo Lavolpe. Así es. Que entrenador posterior de Costa Rica en otra época. Y bueno, que hizo toda una trayectoria en el fútbol mexicano. Y obviamente la selección local, que teníamos jugadores como Leonardo Cuellar, como la selección de México, jugadorazo, ya que realmente era, que usaba una gran melena de afro. El famoso Cuellar, cómo no. Y entonces Fausto Vargas, era un equipazo. Bueno, debutamos en la Corongola contra México ese 17 de agosto del 75, y un poco las crónicas de la época, prácticamente como que la selección se la tragó al Azteca, ¿verdad? O sea, el árbitro era el mexicano peruano Arturo Yamazaki, que estuvo en el partido del siglo entre Alemania y Italia, sí, en México 70. Sí. Y él, bueno, fue, según lo que relataron los jugadores de la época, fue muy localista. De hecho, hay un penal que creo que iban como 3-0 a favor de México, y se lesiona a Glaston, que había recibido los primeros goles, y hay un cambio de portero. Entra Víctor Monge y el penal lo cobra Fausto Vargas y se lo detiene Víctor Monge. O sea, pudo haber sido 8-0, ¿verdad? Claro. Lo que fue después fue un baile total, ¿verdad? Y un equipo totalmente desconocido después de que había venido de eliminar a El Salvador. Cómo no. El técnico era José Pepe Echegoyen, ¿verdad? El uruguayo José Pepe Echegoyen. Exactamente. En ambas ocasiones. Sí, de hecho había en los 2-7-0, había un programa llamado 7x7 de Lucho Monge, la televisión, que era un programa de concursos. Así es. Y el animador y locutor Lucho Monge dirigía ese programa 7x7. Entonces se hizo muy común en la fisga en ese tiempo. Lo que ahora serían memes. Los memes de esa época, el 7x7. Sí. Y decían, no Echegoyen, echen goles. Echen goles. Echen goles, pusieron como anécdota. Claro. Ahora, ¿qué pasó sabiendo que era México superior a Costa Rica? No hay discusión en ese sentido, pero no a ese extremo, es decir, que se los tragó el Azteca en esa primera oportunidad. Sí, es curioso porque no hubo una transmisión en vivo del partido, sino eso fue solo a través de la radio. Posteriormente se dio en diferido la transmisión del partido, y uno vio que prácticamente el equipo estaba enconchado atrás. De hecho, es muy curioso porque repite la misma alineación Echegoyen, de prácticamente como poblar el medio campo,
con Rolando, con Fernando Hernández, con Yuba, con los talentosos. tratando como sostener la bola y no la vieron en todo el partido, con muy poco ataque. A veces ponían solamente a Cepelín Camacho como delantero solitario y fue un dominio. Yo no sé, en ese tiempo no se llevaba el control del balón, ¿verdad? Sí, Como se lleva la ahora. posesión de balón. Esa posición del balón yo creo que ha sido casi 80% a favor de México, porque fue ya después cuando uno vio el video, obviamente, y el resumen del partido, las crónicas fueron lapidarias, pero es que reflejaron lo que fue un resultado muy negativo. El siguiente partido, que por cierto, estamos hablando que fue hace 50 años, fue contra Estados Unidos. Y Costa Rica perdía hasta el minuto 75 1-0 contra Estados Unidos. En ese mismo torneo Ciudad de México. Sí, ese fue el primer partido oficial contra la selección de Estados Unidos dentro del mismo torneo y en el Estadio Azteca. Sí. Y se dio estábamos con poco lo que se le criticaba a Echegoyen era que era muy, muy defensivo, muy medroso, muy temeroso en los planteamientos. Sí, claro. Y faltando 15 minutos decide meter al zurdo Jiménez, decide meter a Yuba Paniagua y volcaron el partido. Sí. Yuba hace 2 goles y el zurdo hace un gol y ganamos 3-1 a Estados Unidos cuando perdimos 1-0. El siguiente partido fue un buen partido contra Argentina, lo perdimos 2-0, pero cuando ya estaban 0-0 hay un penal a favor de Costa Rica y lo tira el Drew a Yuba Paniagua y se lo detiene Ricardo Lavolpe, el penal, que pudo haber sido tal vez un resultado un poquito más decoroso, sin duda, a lo que fue, pero obviamente lo que borró toda actuación fue ese 7-0. Eso fue ese 7-0, prácticamente hundió la moral del equipo claro. Para afrontar los siguientes compromisos. Sí, sobre todo que nos habíamos enfrentado ya a México desde la eliminatoria de, por ejemplo, recuerdo prácticamente de Inglaterra 66, correcto, que habíamos jugado 2 partidos, uno 0-0 en Costa Rica y el otro 1-0 allá. Sí. Es decir, realmente interesante el país menos desarrollado que México, pero se establecía una rivalidad. Y en el Norseca de Naciones que se hizo en Costa Rica en el 69, que ganó Costa Rica con Marvin Rodríguez, Costa Rica le ganó 2-0 correcto, a México con goles de Jaime Grant y de Roy Sainz. Sí. Que se dio después del partido del 6 de agosto, un amistoso en el estadio de 1972, que el técnico era Humberto Macho, rumbo a las eliminatorias de Alemania 74 y le ganamos 1-0. Sí. Con gol de Fernando el Príncipe Hernández y el portero era Rafael Puente, que ahora es comentarista un golazo del Príncipe Hernández. ESPN, ¿verdad? Sí. Vamos a una pausa para continuar luego, porque decía, hablemos un poquito más de ese partido glorioso y de ese 1-0 que le ganamos a México en el Estadio Nacional en La Sabana. Estamos con Rodrigo Calvo conversando sobre la década de los años 70 a nivel de selecciones nacionales en el fútbol. Ya volvemos. Volvemos con Rodrigo Calvo en Páginas Vivas, conversaciones de ayer, hoy y siempre. Hablando de un siempre, del fútbol en la década de los 70 y en el bloque anterior finalizábamos conversando del 1-0 del 6 de agosto de 1972, Costa Rica 1, México 0 en el Estadio Nacional, gol de Fernando el Príncipe Hernández. En una jugada maravillosa es que decimos los nombres y son realmente sí. Talentos, Edgar Marín, sí. Yuba Paniagua. Es que me sé la alineación de memoria. Si no estoy mal, era Juan Gutiérrez, sí, Gutiérrez. Fernando Solano, Walter Elizondo, sí. Heriberto Rojas, José Ángel Chango Ortiz, Fernando Hernández, sí. Con Yuba Paniagua. Y Hernán Morales. No, empezó Rolando. Rolando Villalobos. Y después estaba Edgar Marín, Carlos Losilla y Leonel Hernández. Sí.
O sea, eso fue, y después entró, sí, después entró Sí, Hernán, y después entró, no me acuerdo ahorita de los cambios, pero sí me acuerdo de la alineación, la tengo muy, claro. muy fresca. Con un entrenador, un estratega, Humberto Machi, una gloria del fútbol argentino y Hace poquito americano, falleció, por cierto. quien falleció hace poco y que también fue una gran decepción lo que ocurrió después. Pero vamos a Toluca con el saco con 7 goles a Toluca y llegamos al 23 de octubre de 1975 en el estadio de Toluca, en el Nemesio 10. Ujú. ¿Verdad? Sí, Costa Rica en ese momento bueno, se mantuvo el entrenador José Chegoyen, Pepe Chegoyen, y preparó, apenas tuvo un par de fogueos contra el Atlante de México, un 2-2 y 1-0 con gol de Johnny Alvarado en el Estadio Nacional, previo a participar en el torneo de fútbol de los Juegos Panamericanos. Ajá. Jugamos la primera fase contra Brasil, jugamos contra la selección de El Salvador, jugamos contra la selección de Cuba, por cierto, ganamos 1-0 con gol de Chato Piedra, y nos tocó eh, enfrentarnos a Canadá antes de la siguiente etapa, que era ya las semifinales de los Juegos Panamericanos. Y Correcto. Panamá y Canadá no se presenta. Entonces Costa Rica gana por no presentación de Canadá, en ese tiempo 2-0, y nos toca ir a las semifinales con una gran expectativa y después de haber recibido el 7-0, pero con una selección que no era la misma selección que hemos enfrentado en el torneo de Ciudad de México, en el primer 7-0, sino que era una selección del ciclo olímpico de la selección de mexicana, donde habían jugadores eh, como Víctor Rangel, como Hugo Sánchez, que prácticamente entre los dos hicieron 3 goles, y fue en el estadio de la Bombonera, en Toluca. Ah, no. Bueno, Eh, es el mismo, ¿verdad? Se le eh, llama la bombonera. la Bombonera, el estadio de Toluca, sí, Sí, el Nemesio exactamente, 10. el Nemesio Díaz, Sí, que, que fue otra paliza. Eso fue un baile. La misma selección de Humberto Macho, que había enfrentado en agosto a México, había perdido 7-0 contra la selección A de México. Esa fue como una selección B que se estaba preparando no solamente para los Juegos Olímpicos de Montreal, sino también para lo que lo ha sido el mundial juvenil o los mundiales de ese tiempo menores. Y fue un baile. Fue un baile, me acuerdo que el árbitro Toro Brillican era prácticamente el titular de la nación, al día siguiente prácticamente era un desastre, hubo expulsados, a Jaco Sánchez los expulsaron, bueno, fue otro baile y Hugo Sánchez y Víctor Rangel se dedicaron a meternos goles de todo estilo. El portero, que por cierto fue de los mejores jugadores de Costa Rica en ese, fue Bernardino Chávez, ujú, un gran arquero que acaba de fallecer también. Y no hubo respuesta del equipo en la cancha. Eso nos impidió ir a la final contra Brasil. Fue México, por cierto, el partido quedó 1-1 y insólito, se fue la luz en el Estadio Azteca y dieron medalla de oro cada país, a México y a O Brasil. sea, en todas partes se cuecen Pero habas. sí se pudo realizar el partido del tercer puesto y lo perdimos contra la selección de Argentina 2-0, Sí, que prácticamente era el mismo equipo de Argentina que hemos enfrentado en el torneo de Ciudad de México. Era como una selección B también de Argentina, pero no era el principal equipo de Argentina. Aún así, en el partido de Ciudad de México se reconoció como torneo de partidos de clase A. ¿Qué pasó con eso? Que volvemos a enfrentar a Argentina 4 años después en los Juegos Panamericanos del 79 y volvimos a perder la medalla de bronce. Perdimos con Argentina también en Puerto Rico, en San Juan, Puerto Rico, 2-0. Cuando nosotros quedamos con la medalla digamos, no obtuvimos la medalla de bronce, perdimos con Argentina en 1975, hace 50 años, inmediatamente renuncia. Una renuncia irrevocable del técnico José Pepe Chegoyen y está muy cerca, prácticamente a la vuelta de la esquina, la eliminatoria, la segunda ronda de la eliminatoria que ya hemos empezado con El Salvador, que me relatábamos al principio. claro. Venía la segunda ronda ya pensando en los Juegos Olímpicos de Montreal, 1976. Y se improvisa un equipo, el equipo lo asume Marvin Rodríguez,
Solo tenemos un partido de preparación que fue contra el Independiente de Argentina, que el verdadero Independiente de Argentina, perdimos en el Estadio Saprissa 2-0. Y nos va mal aquí en el Nacional, empatamos 1-1 con el gol de Leonardo Magnich, no se recuerda aquel Sí. el dúo, y allá Selvin Pennant y René Morales nos hundieron y perdimos 2-1 el partido y quedamos eliminados de Montreal. Entonces ese ciclo del 75 fue, digamos, muy triste por lo que fueron las goleadas con México, Sí. perder la medalla de no hacer un buen papel en el torneo Ciudad de México, perder la medalla, alguna medalla, estar en el podio en los Juegos Panamericanos y quedar eliminados de las Olimpiadas de Montreal. Entonces, a pesar del talento, no fue bien manejado, digamos, no hubo conjunto, fue lo que menos hubo, muchas individualidades, pero cero conjunto. Y fue un fracaso para el fútbol de Costa Rica. Curioso, porque lo vamos a hablar la próxima semana también, que el técnico Marvin Rodríguez ya era un técnico consolidado porque había Totalmente. logrado 3 o 4 campeonatos con el Saprissa del 72. En los 6 campeonatos del Saprissa, 4 le corresponden a Marvin Rodríguez. Correcto. Y estábamos en la antesala de lo que sería el campeonato del Club Sport Herediano con... Ese fue con Odell Jaques, ¿verdad? Con el Jaques en Y Marvin 78. en el 79. Exactamente. O Sí, sea, Marvin Rodríguez es el técnico con mayor cantidad de títulos en la historia del fútbol centroamericano. sí, Más de 20 títulos. Y esa época, o sea, por algo, o sea, al renunciar muy cerca de lo que era la eliminatoria con Guatemala, Pepe Chegoyen, de la responsabilidad se la dieron la federación al técnico más experimentado para ver si sacaba adelante la responsabilidad y el desafío de ir a una Olimpiada, pero no se dieron los resultados. claro, sí, digo, la bendita improvisación Totalmente. Y la prensa nacional en ese momento fue muy crítica, vamos, a lo que había sido el proceso con Humberto Macho. A pesar de que había sido un proceso muy bien, con muy buenos partidos de fogueo, con giras por Centroamérica y Estados Unidos, no se dieron los resultados. Hubo un momento en que algunos jugadores claves del equipo, como Rolando Villalobos y Leonel Hernández, no terminaron el proceso y lo asumieron jugadores muy jóvenes de ese momento, como Hernán Morales y como Zurdo Jiménez, pero con mucho talento. Pero eso algo pasó y el resultado en Honduras fue determinante. El 2-1 fue como un golpe psicológico. Y después de estar con un 3-0, el resultado y prácticamente entregar en los últimos 15 minutos y empatar 3-3 y quedar fuera del sueño del Mundial, ¿verdad? sí, es decir, ese es no tanto como los descalabros del 7-0 y 7-0, pero como ese equipo de primer orden en lo que era el fútbol costarricense y centroamericano, superior a Honduras incluso, con las luminarias del fútbol de esa época, ese equipo con Fernando Solano, con Walter Elizondo, con Heriberto Rojas, con todas estas figuras extraordinarias, como en cuestión de 15 minutos un equipo se cae Sí. de esa manera, 3-0, se va ganando y nos empatan 3-3 y obviamente Sí. la eliminación. Sí, yo estuve presente en ese partido y fue como algo psicológico, porque yo siento que el equipo tenía el potencial para llegar cuidado si no pelearle a México, porque al final México quedó fuera y fue Haití al Mundial, ¿verdad? Así es. Pelear en la hexagonal, iba que al final Honduras se conformó con eliminar a Costa Rica, porque llegó a la etapa final de la eliminatoria, la hexagonal, y no hizo nada, o sea, prácticamente quedó fuera. En ese tiempo vale mencionar que se jugaba el Campeonato Mundial con 16, a la participación de 16 equipos, 16 países, lo cual era muy difícil, lógicamente, la clasificación, pero estaba servida ahí Sí. de alguna manera. Y algo pasó también hacia Argentina 78 en esa misma década del 70, Sí. que prácticamente se improvisó primero con la liga, con Juan José Gámez, un equipo totalmente para enfrentar a Panamá, y se perdió en Panamá, que eso fue terrible. Y ya después ya el equipo, aunque ganó algunos partidos, se fue a puros empates, y con ese equipo de Gámez quedamos fuera de Argentina 78. O sea, en esa década dejamos de ir a 2 mundiales, como Alemania 74, Argentina 78, a pesar del potencial y el talento
y la materia prima que tenía Costa Rica, que era de alta calidad en esa época. Exactamente, justamente por eso la conversación con Rodrigo Calvo hoy en este primer programa de dos que tendremos, de una década que celebramos, digamos, los 50 años con el 75, pero esa década de los 70 con figuras extraordinarias que no lograron trascender a pesar de la calidad que tenían. ¿Qué recordar de esas figuras, digamos? Por ejemplo, si hacemos como una especie de comparación que es muy difícil, pero si pensamos en las figuras nuestras que están en el exterior y que han triunfado y tantos que salen, y ellos, o sea, un talento como Yuba Paniagua, un talento como Walter Elizondo, todas estas grandes figuras no fueron más allá. Sí, es curioso, inclusive en ese tiempo existía la famosa prohibición, lo que era la esclavitud en el fútbol, y a pesar de eso, vemos un maestrito como Yuba Paniagua, un zurdo privilegiado, como zurdos privilegiados como Rolando Villalobos y Javier Jiménez, Chinín Barroas, que era un talentoso en el medio campo. O sea, si uno se pone a decir, y usted menciona a Walter Elizondo era un Así líder que es, era un capitán, un caudillo. un caudillo que nos podía haber guiado a esa generación a los mundiales. Sí. Pero hubo mucha inestabilidad en el banquillo, muchos cambios, muy mala preparación. Yo siento que no hubo buenos fogueos y eso se reflejó después ya en lo que eran ya los partidos oficiales y por eso quedamos fuera de todas esas competencias. Muy bien, quisimos hacer un recorrido apretado porque es intenso, muy variado y con muchísimos matices. Y pues agradecerte, Rodrigo, de compartir con nosotros la conversación para ustedes en las páginas vivas de nuestra historia periodística. Nos todo un honor y muchas gracias, siempre a las órdenes. Y tendremos a Rodrigo Calvo en una semana conversando en torno más bien a los clubes de fútbol, a la década de los 70 y con los 6 campeonatos del Deportivo Saprissa, con distintas, el regreso del Herediano al título en 1978, en fin. Les esperamos en Páginas Vivas en una semana. Muchísimas gracias.